Bueno, pues parece ya mentira, pero hemos conseguido llegar al segundo programa de La Hora Azul. Después del primero, que nos pareció la cosa más complicada del mundo, pues hemos conseguido llegar a este segundo programa. Como veis, os vamos haciendo caso. Hoy ya se me ve un poquito más la cara, que el otro día decían que estaba escondido detrás del micrófono. Hoy intentamos que se vea mejor, vamos haciéndoos caso, vamos escuchando vuestros consejos y estamos encantados. O sea, la respuesta ha sido impresionante. Los apoyos vuestros y el cariño que nos habéis mostrado, estamos súper agradecidos y nos anima a seguir para adelante. Pero bueno, esto es lo que digo yo. A ver qué dicen Carlos y Alicia. Hombre, poca fe, Agustín. ¿Acaso pensabas que no íbamos a llegar al segundo programa? Qué poca confianza tienes, ¿eh? No, sí, mujer, sí, yo sabía que íbamos a llegar, pero tenéis que reconocer que en el primero sudamos un poquito de tinta china. Ya Bueno, querías despedirnos, ¿no? Nos querías despedir ya, ¿no? os Claro. quería despedir. Oye, Alicia, que tengo mucha ganas de que empiece ya la segunda. Ya, la segunda, tengo muchas ganas. Lo estoy deseando. Chicos, si os parece, pasamos al segundo a presentar a nuestro invitado. ¿Qué os parece? Lo que diga Alicia, lo que diga Alicia. Alicia, ¿tú qué opinas? Sí. Creo que esta tarde va a estar muy interesante. A ver lo que dice este, que después dice que lo hacemos mal. A ver. Vale, Venga. vamos allá. Pues vamos Vale. allá. Vamos allá, venga. Pues venimos por fin con nuestro segundo programa y con un invitado también de categoría. Él quiere que lo presentemos como abogado, pero es mucho más que un abogado. Es un gran comunicador, es una persona muy erudita, habla un montón de idiomas, sabe de muchísimas cosas y es un conocedor de la realidad social de nuestro país muy importante y aparte una persona con la que siempre se puede contar, ha ayudado a muchos policías y siempre está ahí dispuesto para echar una mano. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo, vamos a ir a la primera pregunta, si te parece bien. Adelante. Mira, es un tema que yo creo que todo el mundo tiene ahora mismo en la cabeza, que es el tema de los desahucios. Ahora, hace poquito hemos visto también una situación con policías durante el periodo este de la pandemia, en la que vemos que hay policías imputados y demás. ¿Cómo ves tú la situación con los desahucios y demás? Mira, Agustín, para muchas personas un desahucio es una tragedia y es una situación terrible, que tiene muchas causas. Hay un problema de acceso a la vivienda, hay un problema de salarios muy bajos, hay un problema de falta de garantías del arrendador a la hora de alquilar o de falta de protección del deudor cuando no puede pagar o cuando se ve en una situación en la que realmente no puede pagar la hipoteca de su casa. Pero también hay personas para las cuales la ocupación, que puede terminar en un desahucio, se convierte en un negocio. Y nos encontramos en situaciones en las cuales hay que jugar, digamos, con dos problemáticas diferentes. Por una parte, tutelar los intereses que deben tutelarse, y es cierto que hay ocasiones en las cuales la persona que sufre un desahucio, que es, insisto, que es una tragedia, no le quito un ápice de gravedad, pues necesita también un amparo por parte del Estado, bien por la forma de servicios sociales, por ejemplo, o bien en la forma de ejecutarse el desahucio, que se tiene que ejecutar con dignidad y se tiene que ejecutar respetando te diría, no solo los derechos fundamentales, sino en particular la dignidad que toda persona merece. Lo que pasa es que en otras ocasiones el desahucio se puede terminar convirtiendo en un problema de orden público. Pensemos, por ejemplo, el desahucio de casas ocupadas donde los ocupantes con K, los que están en el edificio, se atrincheran y se hacen fuertes y recurren incluso a la violencia. Ahí pasamos de un problema social que la administración debe afrontar y donde hay derechos que se tienen que tutelar, a un ataque al orden público y en ocasiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ninguna sociedad puede permitir. Hace poco escribía sobre esto, ¿no? Es decir, cuando una persona se pone a tirar piedras a la comisión judicial, a la policía, no digamos ya cuando hace cosas que pueden ser incluso más peligrosas, ¿no? Ha habido desahucios, por ejemplo, de casas ocupadas donde se ha rociado con líquido inflamable o donde se ha tratado de impedir, colocando trampas en el interior del edificio, que accedieran los policías que tenían que franquear el paso a la comisión judicial que iba a tomar posesión del edificio o de la vivienda. En esos casos tiene que haber una reacción contundente por parte del Estado. No se puede permitir que las personas traten de frustrar una resolución judicial mediante el uso de la violencia o mediante el uso de la fuerza. Y ahí a veces policialmente se plantean situaciones difíciles. Primero, por la necesidad de protocolos. Segundo, por la constante dificultad que hay de ver en cada caso concreto
si el uso de la fuerza que ha hecho la policía ha sido o no ha sido proporcional. Fijaos que ya no entro en la legitimidad del uso de la fuerza, sino en la proporción respecto de la amenaza o de la violencia que se ejercía contra ellos, ¿no? Y creo que ahí sí hay un camino por andar de transmitir el mensaje y la práctica jurídica de que primero es ilegítimo oponerse con violencia a la ejecución de una resolución judicial, pero segundo, que en el momento en el que alguien se enfrenta con fuerza, utilizando la violencia a la policía, ¿qué debe pensar el ciudadano que le sucederá en el futuro en esa misma situación? Si alguien se atreve a tirarle piedras a la policía, o si alguien se atreve a rociar con líquido inflamable a los policías en la evidente amenaza de poder prender fuego, ¿qué le cabe esperar al ciudadano que no tiene la condición de agente de la autoridad, o que no tiene la formación, o que no está en la posición en la que está el policía? Por eso creo que hay un problema de fondo, más allá del tema de los desahucios, insisto, que es una tragedia social terrible, pero abre la puerta a otras problemáticas que algunas de ellas son claramente el objeto y del interés a mi juicio, ¿no?, de los espectadores de La Hora Azul. Sin duda alguna, yo creo que una cosa es el problema social, el drama social de gente que no tiene vivienda, y otro diferente son las mafias de ocupación y todo esto que yo creo que el legislador no ha tenido en cuenta, no ha valorado que a través de una norma que quizás busque una protección social, hay gente que ha encontrado un agujero o un lugar por donde poder llegar a delinquir. O sea, está la parte de la organización. Tú los llamas las mafias de la ocupación y a mí no me parece exagerado hablar de esto. Pero creo que junto con eso hay otro fenómeno que se está produciendo en España, que es que mediante la violencia puedes frustrar la ejecución de una resolución judicial. Con mafia o sin mafia. Pero llega un momento en el que nos juntamos 70 personas en la puerta de la casa o en la puerta del edificio, y ante el temor de que pueda haber heridos, de que pueda haber situaciones de forcejeo, de que pueda haber empujones, se resuelve no hacer nada y esperar otro momento. Y terminamos teniendo desalojos y tomas de posesión, mejor dicho, no tomas de posesión, entregas de la posesión a los legítimos propietarios a altas horas de la madrugada, al amanecer, con un despliegue policial verdaderamente exagerado por el temor de lo que pueda suceder. Y una sociedad donde la policía tiene temor es una sociedad donde los ciudadanos tienen que estar atemorizados. Todos tenemos que tener el temor de la ley, pero ese temor de la ley es precisamente el que se está perdiendo en España. Creo que todos tenemos esta percepción de que en España la autoridad y si se quiere, antes he utilizado la expresión temor y no me parece exagerada. Lo que la ley tiene que imponer, en España no lo impone. En España da la impresión de que no puede saltarse la ley, puede frustrar la ejecución de una resolución judicial, puede golpear a los policías, a los agentes de la autoridad, y salir impune. Y terminar presentándose como víctima de la sociedad, como víctima de las circunstancias, como víctima de lo que sea, pero como alguien que no es responsable. Y creo que esto es peligroso para la convivencia, para el orden social. Totalmente de acuerdo contigo. Y es más, los agentes de la autoridad tienen una sensación de inseguridad tremenda. Muchas veces no saben de qué forma actuar porque tienen miedo a que el problema acabe siendo para ellos cuando no debería ser así. Pero fíjate que a veces, hablo ahora desde fuera, ¿no? Yo no soy policía, pero la impresión que tengo es que a veces se puede tener más temor de la reacción interna que se pueda producir en la institución que de la situación operativa o de la intervención que se pueda producir en la calle. Es decir, el temor, por ejemplo, a la reacción en las redes sociales, el temor a que esa reacción en las redes sociales o ante la opinión pública termine produciendo o termine desencadenando una consecuencia interna y tiene un efecto, en cierto modo, disuasorio de lo que debería ser la intervención normal de un agente de la autoridad. De acuerdo contigo. Y al hilo de este tema, como te comentaba antes, este tema que ha sido tan mediático de la intervención que se ha realizado por parte de policías durante el periodo de la pandemia, en el que han entrado en una vivienda y que ha habido, pues, por parte de los jueces imputaciones, ¿tú cómo lo ves?
yo creo que hay dos cuestiones diferentes aquí, Vigo. Están relacionadas, pero son diferentes. Una es la de los protocolos operativos, es decir, cómo actuar en esa situación. Porque en el momento de la intervención, uno tampoco se puede poner a hacer demasiadas disquisiciones jurídicas. Toma decisiones en el momento, decisiones que pueden ser equivocadas, ¿eh? O sea, no estoy queriendo decir con esto que sean decisiones fáciles. Al contrario, en ocasiones me parecen decisiones de cierta complejidad jurídica. Y creo que a este respecto sí deberíamos entrar en una dinámica de mucha mayor protocolización, de mucha mayor formación, de una fijación de criterios, no de formación ahora a propósito de la intervención, sino de fijación de criterios, que se sepa cómo actuar en cada momento con un respaldo jurídico y con cierta seguridad. Creo que junto con esto hay otra cuestión. Una cosa es que una intervención pueda ser más o menos discutible jurídicamente. Otra cosa es que de ahí se deduzcan responsabilidades penales para los funcionarios. Esto es otro cantar. Porque claro, esto es plantear que el funcionario dolosamente vulneró un derecho fundamental como podía ser la inviolabilidad del domicilio. Esto es otra cosa diferente. Una cosa es que pueda haber una interpretación sobre cómo debe ser una intervención. O incluso que pueda haber una responsabilidad de los mandos en el sentido de decir yo esto lo ordené o yo di la orden de que esto se hiciera. Pero dar el salto de ahí a una responsabilidad penal por un delito doloso, de plantear que se quiso vulnerar deliberadamente la inviolabilidad del domicilio, esto me parece excesivo. Me parece que el contexto, no solamente el contexto de la pandemia, sino en particular el contexto de la intervención, nos obliga a ver qué era lo que en ese momento concreto cabía decidir y cuáles eran las consecuencias que se pueden derivar. Es interesante lo que nos cuentas, Ricardo, y da para la reflexión. Pero Alicia está esperando, que tiene ganas de hacerte también una pregunta. Nada, adelante. Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Encantados de tenerte esta tarde aquí. Es un placer. Y da gusto hablar contigo. Por eso que vamos a usar un poquito y yo te quería preguntar sobre la pérdida del principio de autoridad. Recientemente todos hemos visto lo que le ha sucedido a un compañero de la Policía Nacional en Zaragoza y sin darnos tiempo a recuperarnos acabamos de ver otra agresión en la línea de la Concepción. O sea, esto, vamos, ¿cómo ves tú el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad? A mí me parece, Alicia, que tenemos que distinguir, porque lo que ha pasado con el policía, lo que ha pasado con el policía de Zaragoza, lo que ha ocurrido después en la línea, lo que había pasado con anterioridad a otro funcionario, lo que ha pasado más veces en España, a otro funcionario en Zaragoza, y lo que ha pasado más veces en España, se está interpretando a mi modo de una forma algo distorsionada. Me explico. Eso que le ha pasado al policía, cada ciudadano debería leerlo a la luz de lo que le podía haber pasado a él o a ella. El tipo que le pega una paliza a un policía, ¿qué le hará a un ciudadano que no es agente de la autoridad? ¿Qué le hubiera hecho a cualquier otra persona que no hubiera sido policía o que no fuera guardia civil, que no fuera mozo de escuadra, que no fuera... Es decir, ¿qué nos cabe esperar en una sociedad donde un señor le pega una paliza a un policía, se baja del autobús y se va corriendo? Es cierto que lo han detenido, ¿eh? O sea que no pongo en cuestión la efectividad de los cauces policiales para localizarlo. Pero lo que digo es que no deberíamos leerlo como algo que le ha pasado a un policía, sino como algo que está pasando en nuestra sociedad. Esto es un síntoma, esto no es la causa, esto es el síntoma de algo que nos está sucediendo como sociedad. Lo que nos está pasando es que tenemos la idea de que la autoridad per se es sospechosa. En una sociedad democrática, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una legitimidad democrática que les da la ley. Y por lo tanto es una situación completamente diferente del ejercicio de la autoridad en una situación de dictadura o de tiranía. Quien ejerce la autoridad, la ejerce con la autoridad de la ley, o con el imperio de la ley, si se quiere, sometido al derecho.
Pero si nosotros despojamos al principio de autoridad de la fuerza de obligar que debe tener, de la posibilidad de imponer una determinada conducta, la consecuencia no va a ser solo la debilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La consecuencia va a ser la ley del más fuerte y la ley de la selva para todos nosotros. Por eso creo que es una lectura correcta, pero incompleta, la de pensar que esto es un problema de los policías. Esto es un problema de nuestra sociedad. Lo que sucede con los policías, a los que agreden, de los que se burlan, a los que tratan de estigmatizar, es un síntoma de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Esos policías a los que se trata de presentar como los que iban buscando pelea, los que iban buscando bronca, los que al final fueron los que provocaron una reacción por parte del otro, tienen una legitimidad democrática que les da una ley en una sociedad democrática. Es que esto parece que se olvida. Por eso creo que tenemos que reflexionar sobre lo que esto significa en nuestra sociedad. El que se atreve a hacerle a un policía lo que vivimos en Zaragoza, ¿qué no le hará a una persona mayor? ¿Qué no le hará a un chaval que no se defendería? Evidentemente. De todas formas, la administración tampoco da una insuficiencia no nos sentimos protegidos. O sea, No, estoy de a veces, acuerdo. no nos sentimos nada protegidos por la administración. Nos vemos un poco vendidos. Y para nosotros es una situación complicada, verdaderamente, a la hora de actuar. A ver, te lo digo yo quizá con una crudeza algo mayor. En el momento en el que se tiene más miedo a la actuación que pueda producirse en la institución donde uno trabaja, en el momento en el que se le tiene más miedo a eso que a las consecuencias de que te peguen una paliza, hay algo en la propia organización que está fallando. Se está produciendo, estoy de acuerdo contigo, que se produce un efecto de desprotección, pero incluso, aunque finalmente haya una protección, el desincentivo que esto supone, la disuasión que supone, la cantidad de problemas en los que uno se puede ver envuelto, o en los que se puede ver inmerso, finalmente termina frustrando la finalidad última de que haya agentes de la autoridad, que es que haya alguien que imponga la autoridad de la ley. Subrayo mucho este elemento de la ley porque en nuestra sociedad la ley es una ley democrática, es una ley aprobada con una legitimidad democrática. No es la ley que impone un tirano en una dictadura. Y tendemos a confundir las dos cosas y en España sucede con mucha frecuencia. Cuando se plantea que la actuación policial es la actuación policial que se produciría en la Grecia de la dictadura de los coroneles o en cualquiera de los regímenes militares que ha habido en países muy próximos a España, como puede ser el caso de algunos países hispanoamericanos. Sin embargo, el origen es completamente diferente. La autoridad del policía en nuestra sociedad, afortunadamente, viene de la ley. Y por eso no puede ser que el policía tenga más temor a la reacción que se pueda producir en su institución que a las consecuencias de no actuar. Efectivamente, nosotros somos profesionales, sabemos cómo debemos actuar, pero a veces eso es lo que te echa para atrás, ¿sabes? No tener ese respaldo por parte de la administración y lo necesitamos. Es que fíjate, Alicia, que yo no creo que sea un problema de no saber. Estoy de acuerdo contigo. Aquí el problema no es que hay una actuación, pero es una actuación que se hizo mal. Aquí el problema es que ante la perspectiva de que te peguen una paliza o de verte amenazado, el funcionario puede terminar escogiendo asumir el riesgo y retirarse, o asumir el riesgo y sufrir la violencia, que imponer la ley, que es para lo que la ley le ha dado prerrogativas que los demás no tienen. Por eso esto no es un problema de un cuerpo determinado. Esto es un problema de nuestra sociedad. Estamos en una sociedad donde puede ser más peligroso imponer la ley que dejar que quien la vulnera, quien la quebranta, se salga con la suya. Cierto. Toda la razón. Te doy toda la razón. La verdad es que sí. Por eso no es algo que tengamos que leer como algo que les sucede a los policías o que les sucedió a los guardias civiles en Alsasua. No. Tenemos que comprender lo que esto significa. El que se atreve a hacer lo que vimos en el autobús de Zaragoza o lo que hemos visto en la línea, o lo que hemos visto en tantísimas ocasiones, lo que hemos visto en
en los acontecimientos de 2017 en Cataluña? El que se atreve a hacer eso, ¿a qué no se va a atrever? Sobre todo si queda impune. Muchas gracias por responderme a esta pregunta que No, hoy en por día... favor, para eso estamos aquí, para conversar, claro que sí. Claro que sí. Encantado. Sí, Desde luego, señor. Ricardo, cuando la presentación decía que sabes bien de lo que hablas, queda sobradamente demostrado. Pero no creo que sea, Vigo, nada secreto. No creo que sea algo que cualquier español, cualquier ciudadano, cualquier extranjero que vive entre nosotros salga y le resulte ajeno. Sabemos lo que hay en la calle, sabemos lo que sucede. Y podríamos hablar de otros colectivos, porque estamos hablando, esto es la hora azul y hablamos de policías. Pero si entráramos en el sector de la seguridad privada, si entráramos en el sector de la función pública, aunque no tengan la condición de agentes de la autoridad, conductores de autobuses, personal del metro, gente que diariamente soporta amenazas, insultos, burlas. Hay que hablar con los vigilantes del metro para que te cuenten qué es lo que pasa cuando interpelan a alguien que se ha colado. Hay que hablar con los conductores de autobús cuando te cuentan lo que sucede, cuando les dicen a alguna persona que se quita la mascarilla siendo de obligado uso, que se la ponga. Esto es lo que está pasando en España, pero si, parafraseando a la famosísima película de Cuerda, parece que no es poco, pero si el problema es que España se está convirtiendo en un sin Dios. Lo que pasa es que no hay mucha gente que esté dispuesta a hablar tan claro como hablas tú. Muchos prefieren agachar la cabeza a ver si todo pasa, pero por desgracia muchas veces las cosas con la política del avestruz no se solucionan. Mira que yo creo que estamos asistiendo a una ruptura de la espiral del silencio. O sea, estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor hubo un tiempo en el que esto parecía incómodo, parecía de mal gusto, ¿no? O sea, parecía que al final uno decía, hombre, ¿y al final qué quieres? ¿Un estado policial? Naturalmente que no. Naturalmente que yo no quiero un estado policial, pero tampoco quiero la ley del más fuerte, tampoco quiero la ley de la jungla. Eso que pasó en el autobús de Zaragoza le podría haber pasado a mi padre. Mi padre le podría haber dicho, señor, perdón, ¿le importaría ponerse la mascarilla? ¿De quién le hubiera cabido esperar a mi padre? Totalmente ¿Que cierto. le pegaran una paliza? ¿Que le tiraran al suelo y lo patearan? Es que creo que tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Con naturalidad, con normalidad, sin apasionamientos, pero también sin miedo. Es decir, al final en España hay ciertas conductas que quedan impunes y el que se salta la ley está en una posición más fuerte que el que obliga a cumplirla. No te puedo quitar un ápice de razón, las cosas como son. Pero bueno, te voy a pasar con Carlos, que lo tenemos al pobre ahí calladito, sin poder hablar y tiene muchas ganas de hacerte preguntas. Hola, Ricardo. Por favor, Carlos, claro que sí, con mucho ¿Qué tal, gusto. Ricardo? Estamos encantados de tenerte en el programa. Muchas Mira, gracias. a mí lo que me gustaría saber, tu opinión, en la problemática del uso de la fuerza y la interrogación por parte que ejercemos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hombre, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? El uso de la fuerza no es la regla primera, pero es que normalmente no se usa la fuerza porque normalmente no hay necesidad de emplear la fuerza. Hablabas de la interrogación, yo igual te referías a la intervención, pero aceptemos el caso en el cual, en aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a una persona se le pide la documentación o se la para en la calle. No habría por qué pensar en una situación de violencia, de tirantez. No habría por qué pensar en esto. A ver, perdón, ¿me puedes enseñar su documentación? Sí, cómo no, aquí la tiene. Y después vendrán las explicaciones. Claro que un ciudadano puede preguntar, oiga, ¿y usted por qué me ha parado? ¿Usted por qué me ha pedido la documentación? ¿Sucede algo? Naturalmente. Pero es que entre personas sensatas, entre personas que comprenden cómo funciona la convivencia en sociedad, estas cosas no deberían llevar a una situación de incomodidad. Y que a una persona se le pregunte o se le interpele en circunstancias razonables, no tiene por qué llevar a una situación de confrontación o de... Creo que el problema viene en la detención. Cuando, primero, la detención se convierte en algo sospechoso. Se graba la detención en la idea de ver si se ha producido algún exceso. Hay la idea de que la persona detenida es necesariamente víctima. Hay una desconfianza respecto de la detención. Yo os confieso que a mí hasta cierto punto, cierta desconfianza, en el sentido de
cierto control no me parece mal. Quien tiene la autoridad está sometida a los controles que la ley establece. Pero creo que aquí no hablamos de una desconfianza respecto del control. Creo que aquí hablamos de la idea de que el uso de la fuerza, sea como sea y sean las circunstancias que sean, se convierte en sospechoso. Y a mí aquí de nuevo sí me salta un poco la alarma, sí me salta un poco la alerta. Porque si hay el temor de detener a una persona, porque hay que utilizar el uso porque hay que recurrir al uso de la fuerza, porque hay que reducir a la persona, y el policía tiene miedo de lo que vayan a decir, de cómo lo vayan a presentar, de lo que se vaya a tratar de esclarecer después, de las diligencias que le puedan abrir, de las consecuencias que pueda tener, al final lo que termina pasando es que esa persona no la detienen y se marcha por la puerta corriendo como se marchó el agresor de Zaragoza. Esa es una problemática que veo yo bastante de las intervenciones inmediatas que tienen, Claro. sobre todo los radiopatrullas. Toma, claro. No es lo mismo hacer un detenido, estar en un despacho y que estar en tener una patrulla inmediata, que tienes que resolver el problema en un momento. No, y déjame que añada una cosa, Carlos, a propósito de esto. Que la detención inmediata, claramente. Pero imagínate no solo la detención inmediata, la detención que tú vas a practicar sabiendo que vas por un tipo, que lo han localizado, que ha habido un aviso, que hay una denuncia y tú te... Y luego te dicen, no, es que si luego lo ponen en libertad. No, pero a ver, es que son dos cosas diferentes. La detención puede estar bien practicada y puede estar bien detenido. Y luego, cuando pasa a disposición judicial, el juez decide lo que decida por los motivos fundados en derecho que el juez tendrá. Pero este temor, esta idea de que no, a ver si luego me va a terminar pasando algo, o el escándalo. No, es que lo detuvieron, pero fíjate, luego lo pusieron en libertad, luego estuvo mal detenido. Esto es una falacia. La persona puede estar detenida conforme a derecho, en este sentido, permitidme la metáfora, bien detenida, y que después se la ponga en libertad. O sea que no es solo la detención inmediata, es en general la idea de que el uso de la fuerza es per se sospechoso. Y es aquí donde yo digo, el uso de la fuerza se tiene que controlar. Y está sometido a controles internos de la policía y al control del juez. No es poco control. La persona a quien no le da garantía ni el control de la administración ni el control del juez, ¿qué garantías necesita en un Estado democrático de derecho? A mí más me preocupa ahora mismo en España más la situación contraria, que es la de presentar a la persona que resulta detenida como una víctima del sistema. Yo recuerdo haber visto detenciones inmediatas de las que tú describes. Y en algún caso incluso alguna detención practicada por los ciudadanos que estaban en el lugar y que retuvieron a la persona hasta que llegó la policía. Y a la persona, al detenido, le bastaba ponerse a gritar para que se creara una situación en la que se presentaba como víctima. Y en la que la detención se volvía sospechosa. Fíjate que hablo de la detención, no entro ya en las quejas por las identificaciones, por ejemplo. O sea, que sería otra problemática diferente. Pero me parece que tenemos que reflexionar en España sobre qué es lo que sucede cuando dar pena enerva cualquier juicio sobre los motivos de la detención. Si una detención no es agradable, no hay detenciones de lujo. No es agradable que a una persona la detengan. Claro que no, y es un trance duro. Y cuando la persona además es detenida y considera que es inocente y considera que se la detiene sin motivo, es un momento terrible. No cuestiono ahora tanto la cuestión de la detención. Planteo la problemática del uso de la fuerza cuando en nuestra sociedad puede ser un argumento más poderoso dar pena que tener razón. ¿Crees, en tu opinión, que tenemos mucha presión las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque somos muy profesionales? Pero es que no depende de la profesionalidad está fuera de duda. La Policía Nacional, la Guardia Civil, está reconocida internacionalmente, pero si es que no es este el problema. Yo sé que entre los funcionarios muchas veces esto se toma con el prurito, si se quiere, no me gusta la expresión, pero con la suspicacia de decir se está atacando a nuestra profesionalidad. Pero el problema que se da en España no es un problema de profesionalidad. La formación, las capacidades, no es esto lo que se cuestiona, no es un problema de la policía, es un problema de nuestra sociedad. Estamos en un momento en el cual cualquier persona que se pueda presentar a sí misma como generadora de pena o generadora de compasión
gana el debate en la opinión pública a pesar de que no tenga razón. Y esto es un problemón. Porque entonces dejamos de pensar en la clave de la ley, dejamos de pensar en la clave de la aplicación del derecho, dejamos de aplicar juicios racionales para pasar a tener reacciones meramente afectivas o emotivas. Con un añadido, si me permitís. Yo he estado tratando de ver el vídeo de la agresión de Zaragoza completo. El vídeo más largo que he visto duraba aproximadamente 1 minuto 46 o así. A mí no deja de sorprenderme, no es expresión sorprenderme, no deja de preocuparme que nadie saliera detrás del agresor, que nadie saliera a echarle mano. Es decir, le pegaron una paliza a un policía en el autobús. El tipo le pegó, lo pateó, lo molió a puñetazos y se marchó corriendo y nadie salió corriendo detrás. Esto ya no habla del policía, esto no habla de los policías, esto no habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de los agentes. Esto habla de nosotros como sociedad. Claro. El temor de que alguien pueda presentarse como víctima y por lo tanto pueda presentarlo a uno como victimario. Y con ese temor es imposible convivir. De todas formas, vende más 1 minuto y medio en las redes que ayudar a la persona. Porque estamos viendo todos los días que ante estas agresiones la gente se dedica a grabar. Pocas veces vemos que la gente que está alrededor vaya a ayudar. No, o sea, es impresionante el afán de grabar para luego poder publicar en las redes. Y luego pasa otra cosa. Muchas veces publican cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad en una intervención para la reducción de una persona, de un detenido, solo se ve la fuerza que están ejerciendo para esa detención. Pero no se ve antes. ¿Qué ha pasado antes para que a veces se responda de esta manera? O sea, no estoy diciendo que se cometa una detención de la forma brusca, no. La gente enseguida graba cómo el policía, mira cómo le pone el pie encima, mira que le están apretando. Solo esa imagen. ¿Qué ha pasado antes? Nadie graba cuando esta persona increpa a los policías o les escupe o los empuja. Eso no sale. Eso no interesa. A ver, yo creo que estoy de acuerdo, pero ampliaría incluso un poco más el foco. Un vídeo no es el conjunto de la historia. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es que además una imagen no puede enervar nuestro juicio crítico, nuestro juicio lógico. No la puede enervar. Es decir, claro que una detención es violenta, pero caramba, pero si es que por eso una detención no requiere una técnica y requiere unos protocolos y requiere una formación. La intervención policial no es fácil. Está claro. Pero eso no nos puede llevar a que la dureza de las imágenes que vemos enerve nuestro juicio crítico sobre lo que haya sucedido. ¿Cómo se va a reducir a una persona que blande un arma blanca? ¿Cómo se va a reducir a una persona que amenaza con hacer estallar con una bombona de gas una vivienda? Es que hay una parte en la que no nos paramos a pensar en las consecuencias que esto tiene. Las consecuencias no son solamente institucionales o, si se quiere, policiales. Las consecuencias son la imposición de la ley de la selva. Al final, ¿quién sale ganando? El que blande el arma blanca. El que le pega una paliza a un tipo y se baja del autobús y se va corriendo. Cierto. Claro, y no, insisto que no pongo en cuestión el operativo policial para detenerlo, y bien detenido. O sea que no voy a lo que sucedió después, voy a lo que sucede en el momento en el que nos parece preferible que la ley de la selva avance o que la ley del más fuerte avance a condición de que nadie aparezca como víctima, a condición de que nadie aparezca como victimario, a condición de evitar una situación que quizá la opinión pública no querría aceptar, porque creo que aquí parte del problema. En nuestra sociedad nos resulta difícil aceptar que desgraciadamente a veces la violencia solamente se puede afrontar mediante la violencia y que no te queda otra alternativa que el uso de la fuerza, que es una desgracia, que ojalá no fuera así, pero
Es que no hay otra forma de que el resto de ciudadanos puedan vivir protegidos. De todas formas, se han perdido mucho los valores y Sí, estoy de acuerdo en que hay un problema cultural de fondo. Estoy de total. acuerdo, de pérdida del temor a la ley. Hombre, aquí hay una cosa, tampoco voy a meterme yo en este jardín hoy, porque no sé ni siquiera cómo vamos de tiempo, pero es que es posible que la autoridad tenga que ser próxima, tenga que ser cercana, pero no pueda ser colega. Es que cuando llega un momento en el cual uno tiene la sensación de que el policía es alguien a quien uno le puede palmear en el hombro y tratarlo como si fuera uno más del grupo, cuando llega el momento de afirmar la autoridad, también ahí hay una dificultad. No me refiero ahora tanto al modelo de policía de proximidad, eso es otro debate. Sí me refiero a la idea de que cuando se despoja a la autoridad de la capacidad de imponer que la autoridad tiene, después es difícil recuperarla, ¿eh? Después es difícil. Claro, y hemos visto desde vídeos en redes sociales, pasando por formatos televisivos, hasta, digamos, personajes de la cultura popular que han terminado creando la impresión de que al final, pues, la autoridad es algo que, bueno, que te la tienen que reconocer. Cuando la autoridad no es algo que te tengan que reconocer, es algo que la ley impone. Ricardo, ¿no crees que hemos llegado a un punto de no retorno? No, hombre, no. A ver, ha habido en la historia de Occidente, no me voy a la historia de la humanidad, pero en el siglo XX ha habido situaciones de desgobierno total, Chicago en los años 20. Hombre, no. Lo que ocurre es que esto requiere un sacrificio como sociedad. Y no me refiero a un sacrificio cruento, no me refiero aquí a cosas dolorosas, pero sí me refiero a una capacidad de autocrítica, a una capacidad de comprender que la autoridad en una democracia, no me canso de decirlo, estoy hablando de sociedades democráticas, no me refiero a regímenes dictatoriales, a tiranías, a dictaduras militares, no me refiero a esto. En una democracia, la autoridad que impone la ley es la única garante de la convivencia. Cuando llega un momento en el que tú tienes una sentencia que ordena que se cumplan las resoluciones judiciales, cuando tienes una sentencia y tienes una serie de instrucciones que se dan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ejecuten un desahucio, para que bloqueen el paso, para que se desplieguen para garantizar la celebración de un acto. Y esto es imposible porque la autoridad no se impone. Al final quien sale ganando es quien vulnera la ley. Entonces yo no creo que estemos en un punto de no retorno, pero creo que sí estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que detenernos a pensar hacia dónde está yendo España, hacia dónde está yendo nuestra sociedad. Yo recuerdo situaciones de los últimos, me atrevería a deciros, quizá 10, 12 años, cada vez más preocupantes. Es que en España se ha dicho, yo recuerdo, es que en España se ha dicho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban al servicio de los intereses de las clases dirigentes en una sociedad democrática. Es que hemos visto funcionarios rodeados por manifestantes, apedreados. Es que hemos visto manifestantes que van a las manifestaciones con equipos de guerrilla urbana a romper los adoquines con martillos para tirárselos a la UIP, para tirarle los trozos de adoquines a la UIP. Es que hemos visto tipos que van por la calle con machetes, con punzones. ¿Quién va por la calle con un machete? Con un punzón, con un nunchaku, con una maza. ¿Quién va por la calle así? Entonces, sí estamos en una situación en la que en España sobre esto sí que tenemos que reflexionar. Porque si no va a llegar un momento, como sucede por desgracia en otros países, en los que por la noche no puedes salir. En los que tienes que ir con miedo al cajero. Ricardo, estaríamos toda la noche hablando contigo, la verdad, porque es interesantísimo. Sí. No, hombre, por favor, nos abrirían diligencias a los 4. Estaríamos aquí, saldríamos detenidos todos. Nosotros saldríamos detenidos. Pero mira, antes de irnos no me puedo resistir a hacerte una pregunta. Tú sabes que grabamos el programa desde aquí, desde la Ría de Vigo. Sí. Y tú sabes muchas cosas. Ya lo dije al principio que eres un verdadero erudito con muchos conocimientos. Por favor, cuéntanos qué pasó
para que estuviera a punto de empezar la Primera Guerra Mundial aquí en esta ría. Bueno, esa es una buena historia, ¿eh? Esa es una buena historia. Y tiene un punto policial, un pequeño punto policial. No, durante la guerra ruso-japonesa, el Imperio ruso, el Imperio de los zares, tenía dos grandes armadas. Tenía una armada en el Pacífico, pero la gran armada que el Imperio ruso tenía la tenía en el Báltico. Entonces había que trasladar la armada del Báltico hacia el Pacífico, hacia el mar del Japón, y en su travesía, la flota imperial del Báltico hizo escala en Vigo, a menos que en Vigo, uno de los grandes puertos de la península, y tenía la cuestión de que necesitaban hacer carbón, necesitaban aprovisionarse de carbón, que a comienzos del siglo XX era todavía la fuente de energía principal para los barcos. El Japón era un enemigo peligroso para el Imperio ruso, entre otras cosas, porque el Japón coincidía con el Imperio británico en el interés de debilitar la fuerza imperial rusa en el extremo oriente. Y entonces, debido a presiones británicas para tratar de demorar que la flota imperial del Báltico llegase al mar del Japón, pues había presiones para que a los rusos no se les aprovisionase de carbón. Entonces hay crónicas del Faro de Vigo fantásticas donde se narra cómo llega la flota imperial del Báltico. Claro, uno tiene que imaginarse lo que era Vigo, lo que era España a principios del siglo XX, 1904, 1905. Describen la entrada del puerto, describen la ceremonia de recepción que se da en la capitanía a la comandancia de la flota rusa. Pero luego se cuenta también, cuentan las crónicas, que por la noche había unos tipos que iban sospechosamente, como en chalupas, como en barcas, ¿no?, a aprovisionar por fuera, aprovisionar en una especie de práctica de lo que llamaba un delegado del gobierno en Melilla, de comercio atípico, por no decir directamente trapicheo, de carbón a los rusos, con lo cual oficialmente no se les estaba aprovisionando, pero luego por la noche había ahí unos paisanos que iban y lo llevaban. Claro, la cosa no era para broma, porque la presencia de la flota imperial del Báltico, navegando por los mares, primero por la cornisa cantábrica, pero después adentrándose hacia lo que eran los dominios del Imperio británico, llevó a los británicos a poner en alerta a la Armada Británica de Tánger, que era una gran armada. Y claro, hubo un momento en el que las autoridades españolas se plantean qué hay que hacer, si hay que tratar de demorar a la flota rusa del Báltico, no aprovisionarlos de carbón. Y hubo un momento de tensión internacional, porque claro, los británicos decían, si esto se interpreta, si el movimiento de la flota del Báltico se interpreta como una acción hostil contra la Gran Bretaña va a reaccionar, va a movilizar a la flota de Tánger y aquí vamos a acabar a cañonazos, ¿no? Afortunadamente no estalló la Primera Guerra Mundial en aquel momento, desgraciadamente sí estalló unos años después del asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro en el puente latino de Sarajevo, pero lo que son las cosas, ¿no? Fijaos la importancia que tuvo ahí la llegada de la flota imperial del Báltico, que podría haber cambiado la historia de Europa. Así que así fue Vigo. Así fue. La próxima vez que paséis por el puerto, os tenéis que imaginar allí. A mí lo que me gustaría es conocer, ya serán los nietos o los bisnietos, de alguno de los que fueron a aprovisionar a los barcos rusos de carbón por la noche. A mí me gustaría conocer a alguno de estos, ¿no? Ricardo, pero bueno, escucharte es impresionante. Dame, por favor. Sabes un montón de cosas, es agradabilísimo escucharte, da gusto y estaríamos 20 horas, pero claro, esto dura lo que dura. Pero nada. Te engañaremos otra vez para que vuelvas con nosotros. ¿No? Con muchísimo gusto siempre, claro que sí. Bueno, chicos, ¿queréis despediros de nuestro invitado? Claro que sí, Ricardo, ha sido un gusto estar contigo aquí esta tarde y lo mismo. Esperemos que nos acompañes pronto otra vez para pasar. Siempre que queráis, Alicia, Carlos, por supuesto. Ricardo, estamos encantados, orgullosos de que estés y por fin Agustín va a aprender algo de historia. Tenía mucho interés en esa historia, Agustín. Claro, era eso. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Pues en el programa de hoy vamos a hablar del hurto del abrazo cariñoso.
Este hurto, que en toda nuestra geografía nacional se produce bastante, otra vez vuelve a afectar principalmente a personas mayores y vulnerables. En breve vais a ver cómo se produce y cómo se desarrolla. En este tipo de timo, la víctima es interpelada por un viandante, normalmente una mujer, la cual le solicita una información porque al parecer desconoce la zona, no es de allí, y entabla una agradable conversación con la víctima, en la cual poco a poco se va acercando más a ella y acaba con un abrazo, con un acercamiento fuerte, tocando a la víctima. Posteriormente, la víctima se da cuenta de que aquellos objetos de valor que llevaba con ella han desaparecido. Ante esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Pues bien, vamos a verlo, rebobinemos y vamos a ello. Pues bien, si se acerca a nosotros esta viandante al objeto de solicitarnos una información para que le aclaremos algo, una vez que a lo largo de la conversación, cuando le vamos dando la información y se va volviendo más agradable y más amable, cuando llegue el momento de que nos vaya a abrazar, no se lo permitamos bajo ningún concepto. Digámosle que no. Aparte de esto, es importante no portar joyas visibles porque es una forma de atraer muy importante. Y por último, y como siempre, dejamos unos consejos que siempre pueden ser útiles. Bueno, pues chicos, llegamos al final de este segundo programa. ¿Estáis muy cansados o aún tenéis cuerda para más? Bueno, pues si se prestaba, aquí estábamos horas, ¿eh? Sí, Da gusto hablar me ha con César. encantado. Me ha encantado. La verdad que impresionante. Pero oye, vamos a preguntarle a nuestro Pepito Grillo particular, a nuestro Bueno, invitado a ver lo que dice. Cerqueira. Hola chicos, ¿qué tal aquí desde el control? Sí, el ser inferior está aquí, ya lo veis, siempre estoy abajo en los... Y nada, nos despedimos, ¿no? Y sobre todo, que las personas mayores tomen los consejos que damos en estos vídeos. Los tuyos, no los de Cerqueira, los tuyos. Sí. Bueno, chicos, Bueno, chicos, hasta la próxima. hasta el siguiente Hasta la próxima. Hombre de Poca Fe.